me iba a poner a trasplantar. Yo aquí todo decidido, sin herramientas. Soy un máquina. Me hago la pasta sin agua, macho. ¡Benito! ¿Qué pasa, queridos guapetones y guapetonas? ¿Cómo estáis hoy, queridos proscris? Tengo aquí este olmo, que es mi primer bonsai desde que tengo casa. Mi primer bonsai de una vez dije voy a tener bonsais, de que me envicié, ¿vale? Pues bueno, es un olmo chino que venía en una macetita muy pequeñita. Era un pequeño semicascada y así sigue, muy a mi pesar. Por aquello de ser el primero y esas cosas, nunca he tenido el valor suficiente o el coraje, llamadlo como queráis, o los huevos o pelotas, bueno, en fin, que nunca me he atrevido a meterle el cambio radical, aunque ya estaba muy decidido alguna vez, ¿vale? Porque tenía varios fallos y desde que lo tengo se los veía, o sea, no es aquello de decir... A mí el árbol me gustó, me llamó la atención como era muy chiquitito. Y era una tienda que si no comprabas nada te cobraban por entrar a mirar. Entonces dije, oye, a pagar 10 euros, que íbamos dos, por entrar a mirar. O pagar, pues no me acuerdo, pero creo que eran 18 o 28, 38 euros, no lo sé exacto. Y me llevo ya un bonsai. Dije, pues me llevo este que es el más barato que había. Las cosas como son, porque me parecían, los precios me parecían... como de otro planeta, no sé, pero de otro país por lo menos, ¿no? Como diciendo, madre mía. Esto debe ser un hobby para suizos o... Y bueno, aquí llegó y empecé a preguntar y a moverme en foros y tal. Y desde aquí un fuerte abrazo a todos los que estaban por ahí por el foro de Mundo Bonsai, que en su momento pues me ayudaron mucho. Me aconsejaron muchísimo, muy buena gente, he hecho muy buenos amigos allí. Y oye, ahí empecé a moverme. Entonces, pues bueno, aquí está. Con los años dije, mira, ¿sabes qué? Le voy a meter típica el Spanish de los 90, ¿no? Del bonsai. Le voy a meter una piedra de abajo. Yo creo que es una idea que a los que todo bonsaísta ha querido recurrir cuando veía un nevari de mierda, ¿no? Le voy a meter un pedrusco debajo y lo voy a hacer sobre roca. Y bueno, yo en mi mente ya me imaginaba un pedrusco con el árbol así en semicascada levantado, la típica figurita de pescador chino aquí debajo con su lago, no sé, mil historias. Acabo de mirar si lo metí ahora en una bandeja o no, pero no me acaba de convencer porque la verdad no soy muy de penguins, de estos, de... No es que no me gusten, pero no me gusta mantenerlos, porque eso lo tienes limpio y cuidado o queda horrible, ¿no? Y bueno, yo no quiero otra obligación ahí que... Esto o lo tienes muy guapo, para mi gusto, con su agüita, con su filtro o algo así, o yo qué sé, algo muy cuidado, o no lo hagas, ¿no? Entonces, voy a decir, tiene una corteza muy maja, tenía una corteza muy maja, porque cada vez que lo limpio me la cargo. Pero es que no me mola nada el musgo seco así dejado. Que bueno, al final habrá que irse dejando y que coja carácter así a lo añejo. Tiene raíces muy gordas, que en su día se tendrían que haber podado para ramificar tal, pero en el estilo así sobre la roca quizá es un poco lo de menos, ¿no? Pero vaya, quiero decir que me vais a tener que perdonar los fallos que tenga de raíces y tal, porque nunca le he querido meter mano en exceso, aunque las últimas veces sí que le quité bastante raíz cruzada y tal, ¿vale? Luego la piedra que le puse vi que se había quedado muy pequeña, tiene aquí otra pegada, bueno. Es un poco la novatada y el cariño, ¿no? Que se le tiene, que no lo quieres rehacer entero. Que no quieres que, como que no quieres que pierda la esencia que tenía, por así decirlo. Aunque sea más feo.
Es el típico bonsai que muchas veces vamos a museos o sitios de bonsai, incluso que le ves a algunos maestros que tienen un árbol allí ¡buah! Este árbol sale en todas las revistas y tal, y luego lo ves allí en vivo y dices, este hombre tiene 100 bonsais mejores que este, no entiendo por qué este es el más famoso. Pues porque es el primero que tenía y el primero que empezó a recorrer el mundo, y las cosas son así. Pues con esto entiendo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está. No creo ni que esté anclado, ¿no? Lo voy a sacar, vemos cómo está. Tengo que hacer unas fotos y tal y decidir si lo meto en una bandeja, en una laja, en una maceta normal. No sé si cargarme la raíz esta que tiene aquí grande y dejarle solo las de abajo. Lo que pasa es que están ahí como fusionadas. Creo que algo había. Si no las he quitado ya es que algo me lo impedía, creo. ¿Vale? No sé. Pero hay que tomar ya una decisión con él. Venga, este colador lo voy a poner así para poder rascar mejor por aquí porque pesa mucho y aguantarlo a mano no es una opción, ¿vale? Uf, joder. Vaya faenón, colega. Bueno, vamos al lío. A ver, tú, fuera. Fuera. Mirad, para que os hagáis una idea, porque no estoy enseñando nada, porque tiene un curraco aquí un poco tonto. Son raíces enormes, creció una barbaridad. Y lo quiero más planito ya y que crezca a lo plano. Entonces, no sé bien dónde voy a meter el bicho este. La verdad. Mirad. Pero bueno. Le corto todas las raíces que tiene por debajo. Todas a la altura de la piedra. Se va a llevar una paliza de raíces bastante épica, Pero siendo un olmo no creo que me dé ningún problema. Pero no de problema, vaya. Qué fecha de cortar raíces, chacho. Mirad. Y ya lo voy a dejar así porque un repaso. Pues aquí está la criatura y todo esto blanco que veis son raíces cortadas, no son piedras. Mirad esta de aquí. Esta, buah, raizotes, Aquí tiene un buen marramango también montado. Pero bueno, ya se queda así. Vale. Y la gracia sería ponerlo en algo plano. La piedra de arriba se me ha soltado, se me ha despegado. La verdad no sé ni con qué estaba pegada. Me lo miraré si la vuelvo a pegar o no. Porque queda un poco pegote. Venga, vamos a ver dónde lo pongo a este bicho. ¿Cómo quedaría en una maceta cuadrada? Siempre que digo cuadrada es rectangular, Que hay gente que... Oh, cuadrada no, ponle una rectangular. Aquí, bueno, realmente ni cabe. Quedaría tal que así. Y aquí para allá, supongo. Bueno. Hostia, parecería un bonsai. Así. Con alguna figurita aquí. ¿Qué os parece? Os voy a pedir vuestra opinión también ahora, que
En vivo se ve siempre todo mejor, pero es verdad que a veces ves cosas en vivo que luego lo ves en foto, en vídeo y dices, Dios, qué feo. No estaría mal, pero no sé si me encaja en el perfil. Esta bandeja me la he estado mirando antes. No sé si hacerle algún tipo de paisajito o de mucho césped o algo, pero es que el árbol tampoco es un árbol que te transmita... Gente con frenos, tío. Venga, lo dicho, no es un árbol que te transmita una paz y una serenidad, que digas, oh, qué fino, qué delicado, qué natural, ¿no? Es un poco... Tal y como tiene las ramas, es un poco tétrico, ¿no? Un poco como de bosque de terror, ¿no? Un poquito. Te pongo una lápida aquí, no sé. No sé qué maceta le pondría. No sé si esta rama le daría más bajada con una maceta que fuera un pelín alta. Pero los caducos, así como este, con la rama muy en bajada, tampoco... Como que no pega, ¿eh? Sabéis lo que va a acabar esto, ¿no? Que se va a ir para el colador otra vez, por supuesto. Te vas a ir por donde has venido. No sé, ¿qué le pondríais vosotros? Venga, aconsejarme. Ideas. Y ya puesto, si me queréis mandar un Photoshop, un chop ahí guapo, os pongo aquí la foto para que hagáis capturas. Y si me lo queréis enviar, bonsai que ichi, con is latinas, que ichi, con dos is en medio, @gmail.com, ¿vale? Y las pongo en otro vídeo, va. A ver si os animáis bastante. Claro, si me mandáis solo una, bueno, también la puedo poner, qué coño. Venga, animaros y mandarme, aunque sea un dibujo, pues mira, o un Photoshop, esta maceta con esto, tal. ¿Qué maceta le pondríais? A ver, un poquito más lejos. Aquí, que se pueda trabajar. Venga, ya podéis tomar foto y captura del vídeo este, que no me he movido nada. Vale, yo creo que sería una cosa así, ¿eh? El frente bien, porque así se ve el tronco muy recto. ¡Apa! Lo dicho, se vuelve al colador. Un añito más, un añito menos, no le va a hacer daño. Le he puesto su sustrato y ahora por encima una capita extra de acadama sola directamente. El año que viene, como mucho, tendrá que ir a maceta sí o sí. Y es posible que si veo alguna maceta este fin de semana, me la traiga y lo planto, porque total sería sacar y poner, o sea, esto ni lo he anclado y en una semana no va a hacer raíces ni nada de eso. Lo que no he tomado medidas, bueno, sí, en aquella que había ajustado, o sea que ahora siempre fallo en eso y ya no es la primera vez que me pasa. Digo, para el año que viene una maceta para este sin falta, tal, y luego cuando voy a ver las macetas no llevo las medidas apuntadas y todas me parecen iguales, todas me parecen pequeñas, todas me parecen grandes. Es una mierda, así que consejo, si queréis maceta, haceros un archivo, una libreta, algo, o apuntarlo aquí en el colador en la maceta de entrenamiento, con un boli, con un rotulador. Maceta tanto por tanto. Se queda así y le buscamos una maceta. Venga, echarme un cable a ver qué le ponemos al bicho este y cómo lo veis vosotros. Y otra duda, me cargo toda la ramificación así un poco abstracta, aunque con alambre ganaría mucho. O sea, tendría que pillar un buen rato, un rato con calma, un rato largo, y ponerme a alambrar todo. Lo sé. Y con alambre y lo que sobre, irlo podando, y esto parecería otra cosa, pero da palo. La verdad que da un poco de palo.
Venga, voy a darle un riego y ahí se queda. Aunque el vídeo durará poco, me he pegado 1 hora y media aquí, que si mirándomelo, que si vueltas, porque ya es que inclinarlo más, yo creo que tampoco. Entonces esta rama subiría mucho. Bueno, se podría bajar. Sí. Quizá inclinarlo un poquito, pero no, porque tiene el Nemari muy plano. Este árbol es así, ya está. Yo creo que ha pasado algo. Se ha tenido que fugar alguno de la cárcel de aquí o algo, porque hay 3 helicópteros diferentes dando vueltas. Normalmente es algo muy chungo en carretera, o buscan algún coche a la fuga, o han robado algo gordo, o han hecho algo gordo. Siempre pasa igual. El día que veo muchos helicópteros y tal, o muchas sirenas por ahí de lejos, luego sale en la tele que han hecho esto, han hecho lo otro. Si es que tenemos una gentuza. Venga, no me enrollo más. Un saludete y echarme un cable. Echarme un cable que a ver cómo lo veis vosotros, porque ya os digo, el cariño personal creo que me impide ver con claridad. Lo veo con el corazón y no con los ojos. Qué bonito. Y algo que rime con bonito, pues que me coméis el... No, ciruelo no rima con bonito, pues es igual. Venga, chao. A regarse, paisa. Epa. La piedrecica ya veremos, pero quédatela aquí, ya veremos si te la pego o no te la pego. Ahora viene un avión. Ha venido el Air Force One también a tocar las pelotas. Venga.